Padre bueno, te damos gracias por esta noche, porque nos permites estar aquí conectados, Señor, de distintos países. Permite que podamos prestar atención, que todo lo que aprendamos el día de hoy lo pongamos en práctica. Señor, que tu Espíritu Santo repose en Nelson y que él pueda ser, pues, el mediador, Señor, entre nosotros y tú, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a que toda nuestra atención, todo nuestro interés esté en esta clase y que sea de mucha bendición para todos. Permite que los que se vayan a conectar, Señor, puedan hacerlo sin problema, que su internet no falle y los que hoy no puedan, Señor, puedan hacerlo en el transcurso de la semana, Señor. Te agradecemos y te damos todas las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ahora sí, vamos a estar estudiando a Daniel en el capítulo 1 y vamos a leer el primer párrafo. Leamos, dice, Daniel era un joven cuando llegó a Babilonia como producto del sitio de su pueblo y fue seleccionado por una serie de criterios muy específicos que es lo que el rey Nabucodonosor estaba buscando. Ahí le falta una Y. Pero veremos que Dios es el que está permitiendo en cada paso y él iba dando las características que él sabía que necesitaba Daniel en cada situación. Comencemos marcando todas las referencias a Daniel en el siguiente texto. Versículo, aquí no tengo todo el capítulo 1 de Daniel, nada más vamos a comenzar del versículo 8 en adelante a marcar todas las referencias a Daniel. Y tengo una presentación que la voy a compartir. Por aquí tengo la presentación. Aquí está. ¿La que se escucha es tu hermana? Sí, mi hermana está dando clases allá atrás. A la misma hora, por si se quieren ejercitar, pueden entrar ahí con ella. Ok, y ahí viene el hermano Marcos. Y comenzamos aquí. Ok, entonces vamos a comenzar marcando el versículo. Ay, es el versículo. El 8. Ok, vamos a ir marcando todas las referencias a Daniel. Yo creo que ya en las clases anteriores ya se han podido ir familiarizando con la forma de estudio que llevamos, de que es de ir marcando al personaje todas sus acciones y sus referencias al personaje. Entonces vamos a marcar el versículo 8. Yo lo voy leyendo y va a ir apareciendo la marcación ahí, aunque ustedes creo que ya lo saben marcar. Lo voy leyendo, dice. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Entonces marcamos Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo al jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestra comida, vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Condenaréis. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den
legumbres a comer y agua a beber. Versículo 13. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Con ellos y probó con ellos. Okay. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar, que llevaba la porción de la comida de ellos, y el vino que bebían, que habían de beber, y les daba legumbres. Okay, versículo 17. A estos 4 muchachos Dios, vamos a marcar, estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Y ahí terminamos con la marcación. ¿Ok? Dejo de compartir ahorita y regresamos a nuestro material. Entonces ya tenemos la marcación hecha ahí. Y vamos a ver. Ok. Sí, creo que para la próxima voy a cambiar de micrófono porque se oye mucho mi hermana. Ok. Entonces me regreso y vamos a ir a ver el material en el versículo. Vamos a hacer la lista. Esta lista no se la voy a, la vamos a ir haciendo mejor así para poder ir haciendo algunas observaciones. Entonces vamos a hacer la lista. ¿Qué es lo que observamos sobre Daniel en versículo 8? Que Daniel propone no contaminarse con la comida del rey, ni el vino, ante el jefe de los eunucos. Ok. Vamos a ver si cambio el micrófono de la computadora, a ver si se oye más. Por lo menos un poco diferente. Ok. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida. Ok. Entonces ponemos ahí versículo 8. Propuso en su corazón no contaminarse. Propuso en su corazón no contaminarse. Con la comida del rey. Como otra referencia, vamos a poner ni con el vino que bebía, porque lo vamos a tratar como por aparte. Versículo 8, ni con el vino. Y como otra referencia vamos a poner, pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Pide que no se le obligue no contaminarse. Ok. En versículo 9, ¿qué aprendemos sobre Daniel en versículo 9? Que Dios pone en gracia y en buena voluntad a Daniel.
Ok. Dios pone en gracia y en buena voluntad. En gracia y buena voluntad. Con el jefe de los eunucos, a Daniel. Con el jefe de los eunucos, a Daniel. Ok. Versículo 10. ¿Qué aprendemos en versículo 10? Versículo 10. Ahí nada más se le dice que teme por su vida. Que tenía temor Ajá, tenía temor. de que el rey viera sus rostros, ¿verdad? Más pálidos que los de los otros muchachos. Y así fuera cortada su cabeza también, ¿verdad? Sí, básicamente por eso tenía temor, porque sabía que al jefe de los eunucos lo habían puesto a cuidar de ellos. Y si no los cuidaba, pues el que peligraba ahí era el jefe de los eunucos, porque los tenía que poner. Entonces nada más le vamos a poner ahí que se le dice a Daniel que teme por su vida. Se le dice que el jefe teme por su vida. El jefe teme por su vida. Ok, ahora sí, versículo 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel. Aquí nada más he mencionado a Daniel, no lo vamos a poner. Versículo 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua de beber. Entonces vamos a poner pide, versículo 12, pide que haga la prueba. Pide que haga la prueba con ellos por 10 días. Por 10 días. Versículo 13. Dice, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz pues con tus siervos según veas. Entonces, aquí vamos a poner que luego, ¿cómo podríamos poner? Pide que luego comparen sus rostros con los de los otros muchachos. Pide que comparen sus rostros con los de los otros muchachos. Okay, versículo 3. Versículo 14. Consintió pues con ellos en esto y aprobó con ellos y probó con ellos 10 días. Entonces vamos a poner que prueban. Consistió y probó. Ajá. 10 días. Ellos 10 días. Versículo 15. En versículo 15 podemos, al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Entonces su rostro pareció mejor y más robusto. Su rostro pareció mejor y más robusto. Mejor y más robusto. Aquí. Versículo 16. Así pues, Melzar, que llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que ellos habían de beber. Dice, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Entonces, versículo 16. Vamos a poner que les daban
les daban legumbres y se llevaban legumbres y les daban y se llevaban, perdón, y se llevaban el vino y la porción de comida. Ok. 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Aquí que aprendemos en versículo 17. ¿Qué observamos de Daniel? Que Dios le dio inteligencia y conocimiento a los 4 muchachos, ¿verdad? Y que Daniel tuvo entendimiento en todo sueño y visión. Ok. Entonces, a los 4 les da inteligencia y conocimiento. Pero también vamos a poner aparte en versículo 17 que a Daniel le da entendimiento en toda visión y sueños. Le da entendimiento. Hermano, no sé, tal vez ahí cuando especifica que Daniel tuvo entendimiento en todo sueño y visión, como que lo enfoca, ¿verdad? Que sobresalía en eso. Tal vez los otros 3, los otros, no, tal vez no tenían el entendimiento en lo que era sueños y visión. En otras cosas sí, tal vez no. Porque ahí enfoca más como a Daniel, ¿verdad? En eso. Sí, es que ahí en el versículo dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. Entonces todos eran bien inteligentes y tenían mucho conocimiento en todas las letras y ciencias. Y ahí hay un punto y coma. Aparte, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. O sea que a los otros 3, a sus otros 3 amigos, no les dio este entendimiento en toda visión y sueño. Solamente se lo dio a Daniel. Por eso es que primero nos dice que le da a los amigos y después le da a Daniel entendimiento en visiones y en sueños. ¿Okay? Versículo 18. Dice, pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Entonces, vamos a poner aquí, lo traen delante de Nabucodonosor. Lo traen delante de Nabucodonosor. Ok, versículo 19. Dice, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Entonces vamos a poner, habla con el rey y vamos a poner, estamos en el 19. Habla con el rey. 19. Hablan con el rey y no hay otros mejores, dice, no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, no se encuentran a otros como ellos. No se encuentran a otros como ellos. Ok, versículo. Bueno, aquí falta todavía. Vamos a poner, estuvieron delante del rey, porque eso es importante también. Versículo 19. Estuvieron delante del rey. Ok, ahora vamos al versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Entonces vamos a poner
que Daniel es consultado por el rey. Vamos a poner, es consultado por el rey. Consultado por el rey. Y es hallado 10 veces. Eran. 10 veces mejor. Versículo. Hermano, una pregunta. Dice, Sí. los halló 10 veces mejores, o sea, eran los 4, ¿verdad? No solo a Daniel. Sí, eran los 4. Ajá. Uh-huh. 10 veces, qué montón, ¿verdad? Sí, los encontró 10 veces mejores que todos. Permítame un momentito. Ok. Dice, y continuó Daniel en el versículo 21, continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Entonces vamos a poner hasta dónde continuó Daniel. Hasta el año primero del rey. Ok. Ahora sí, vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué pasaba si Daniel comía la comida del rey? ¿Qué creen ustedes que pasaba si él comía de la comida del rey? Transgredía la ley de Dios, porque Dios no les permitía comer un montón de cosas en la ley. Ok. Se contaminaba y desobedecía a Dios. Sí, la respuesta más directa es la del versículo 8, porque a él ahí nos dice que se contaminaba. Entonces, esa sería como la respuesta más directa. Si Daniel comía de la comida del rey, se contaminaba. Pero gracias, Monse, que ahora Monse ya nos dice por qué se contaminaba. Porque yo me puse a pensar, pero ¿por qué? O sea, que era tan mala la comida. No podía ser tan mala la comida del rey. O sea, hablando de físicamente, como para que él, a menos que él lleve una dieta tan estricta, que él con cualquier grasa o cualquier cosa así ya se contaminaba. Pero si quieres nos repites tu respuesta, Monse, por favor. Sí, que transgredía la ley de Dios porque en la ley había muchas cosas que no se podían comer. Ajá. Y no era solamente el asunto de la... porque recordemos, Daniel y sus amigos son judíos, entonces ellos se tenían que regir en base a la ley. Y en el rey, la comida del rey y todo eso no estaba hecha en base a las leyes o ordenanzas judías, sino que estaba hecha como nosotros. Por ejemplo, nuestra comida, un judío no la puede comer, digámoslo, al 100. No puedo invitar a un judío ortodoxo a los taquitos, digamos, aquí en México, porque hay muchas cosas que ellos no pueden comer. Los judíos ortodoxos que se siguen rigiendo bajo la ley, digámoslo así. Ahora sabemos de que ya Cristo vino y todo, y ahora lo que tenemos que hacer es, pues, vino Él no a abolir la ley, sino a aumentarla. Y nosotros, como cristianos, no debemos de, no estamos sujetos a la ley, digámoslo así. Entonces, pero no era solamente eso, porque si hubiera sido solamente que ellos no podían comer de lo que no se les permitía en la ley, ¿por qué el vino? ¿Por qué creen que el vino tampoco lo podían consumir? Porque el vino podía desviar la atención de ellos y no iban a estar cuerdos en muchas cosas y podían ser contaminados en más cosas. Ajá, esa es una buena respuesta. Ajá. Muchas de las cosas que se le llevaban al rey, la comida, todo el vino, todo
lo que el rey consumía y sus príncipes, porque vemos que tenía muchísimos príncipes, el rey, ellos, toda esta comida que se le presentaba a él era comida que se había sacrificado y había sido consagrada a ídolos y a otros dioses. Entonces, ahí había un problema de que ellos como cristianos no debían de comer nada, no podían comer eso porque ya había sido consagrado para dioses o algunas otras deidades que ellos tenían. Entonces, por eso es que tampoco ellos podían estar comiendo ni bebiendo de la comida del rey. Primero porque transgredían la ley comiendo algunas cosas y segundo, muchas veces o casi el 100% de las veces de la comida del rey había sido consagrada a los ídolos. Entonces eso es algo que tampoco ellos debían de comer. Entonces, ahora vemos que la dieta, digámoslo así, que llevaba Daniel no era porque Daniel fuera fit y quería mantener su cuerpo así. O sea, él estaba cuidando su cuerpo, pero también se estaba cuidando espiritualmente. Y la razón era principalmente espiritual. ¿Sí, hermano Roberto? No es que era vegetariano, ¿no? No es que no era vegetariano, sino que se tenía que cuidar en base a lo que decía la ley. Y no debía de comer cosas consagradas a los ídolos. Ok, siguiente, dice, menciona lo que Dios da o pone en Daniel. ¿Cuáles son las características que Dios le da o que Dios pone en Daniel? Ahí vemos, ¿alguien que me diga los versículos? Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es? Menciona lo que Dios da o pone en Daniel. Ajá. Esa es. Sí, esa es la pregunta. Dios pone gracia y buena voluntad, ¿verdad? Es como el jefe de los eunucos. Sí. En el versículo 9 dice que Dios pone, dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Ok, esa es una de las cosas que Dios le da a Daniel. ¿Y qué otra cosa le da a Daniel? Ahí vemos en el versículo 17, dice, a estos 4 muchachos, ahí estaba incluido Daniel, Dios les dio, ¿qué más les da? Conocimiento, inteligencia y ¿en qué? En todas las letras y ciencia. Y aparte, como hablábamos con el hermano Roberto, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Entonces, podemos ver que las características que Dios le iba dando a Daniel era que tenía gracia, buena voluntad, conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencia y aparte entendimiento en visiones y sueños. Imagínense qué buenas características que tenía. Ya quisiera tener por lo menos unas 2 de esas características que digan así, Nelson tiene inteligencia y conocimiento en todas las letras y ciencias. Así de, a ver, pregúntenme. Y ese era el rol de Daniel con el rey, que él era uno de los consejeros y el rol de él era hablar con el rey que estuviera y darle consejos. A eso se dedicaba. Ok, siguiente vamos a leer. Dice, veamos cuáles son las características con las que fueron seleccionados los que fueron llevados a Babilonia. Dice, lee Daniel 1 al 3, 1, 3 al 4 y detalla cuáles son las características. Entonces, alguien que me ayude a leer Daniel 1 del 3 y 4. Amén, hermano. Adelante.
Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel y del linaje real de los príncipes, muchos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que la enseñanza, las letras y la lengua de los caldeos. Ok, entonces vemos que ellos, esas eran las características que el rey estaba buscando en las personas que traía. Vamos a irlas detallando y las vamos a ir escribiendo aquí. Dice, ok, la primera característica eran que tenían que ser hijos de Israel. Hijos de Israel. Esa es la primera característica, hijos de Israel. Luego, tenían que ser del linaje real de los príncipes también. Del linaje de los príncipes, exactamente. Tenían que ser príncipes. ¿Qué más? Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Exactamente, tenían que ser jóvenes, tenían que ser muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. De buen parecer. Más? De buen parecer, ok. De buen parecer. Enseñados en toda sabiduría, entonces ya tenían que tener un buen conocimiento. Sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Entonces aquí estaban seleccionando lo mejor de lo mejor de Israel. Y también tenían que enseñar las letras y lenguas de los caldeos también. Ajá. Entonces, a eso ya se lo piden al rey, al jefe de los eunucos. Dice, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces, ellos tenían que estar ahí. A ver, ¿dónde está aquí? Dice, sigo leyendo el 5. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al final de ellos se presentase delante del rey. Entonces ya sabemos cuánto tiempo tenían ellos para aprender un nuevo idioma, porque pues el rey Nabucodonosor quería hablar con ellos en las letras y la lengua de los caldeos. Entonces ellos tenían 3 años para aprender lo que hablaban los caldeos para poder comunicarse. Entonces, en ese plazo de los 3 años, el rey seleccionó su comida y también lo que ellos iban a estar tomando y les dio ración a cada uno. Entonces, estas son las características con las que ellos fueron seleccionados. Y no fueron seleccionados solo ellos, sino que nada más ellos son los que menciona aquí en Daniel. Dice, siguiente pregunta. Dice, compara estas características con las características que Dios le dio a Daniel. Entonces vamos viendo, volvamos a repetir y ver cuáles son las características que Dios le dio a Daniel. Esas la habíamos contestado en la pregunta, unas preguntas atrás. Entonces, habíamos visto que Dios le había dado gracia y buena voluntad a Daniel y que también le había dado conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Entonces, aquí vemos que en las cosas que pedía el rey Nabucodonosor para de los jóvenes que trajeron a Babilonia, pues muchas de las características, la vuelvo a leer, dice, primero hijos de Israel, linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría. Aquí, en esta sí podemos ver porque Daniel y sus amigos
tenían inteligencia en todas las letras y ciencias. Entonces está así, sabios en ciencia y de buen entendimiento también, e idóneos para estar en el palacio del rey, pues también. Entonces vamos a ir viendo cuáles son las características que el rey estaba pidiendo y compararlas con las características que Dios le estaba dando. Entonces, ¿cuáles creen ustedes? Esta pregunta yo se las hago a ustedes. ¿Cuáles creen ustedes que son más importantes? ¿Las características que Dios le estaba dando o las características que el rey estaba buscando en ellos? Las que Dios estaba dando, porque aumentó todos los requisitos del rey, era mucho más. Exactamente. Vemos que las características del rey, muchas son de apariencia o heredadas. Pues uno ya tiene que nacer entre el linaje de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, tenían que ser de buen parecer y tenían que estar enseñados. Pero todo esto lo cumplía Daniel y los demás, pero las características que Dios le estaba dando a Daniel eran para sobrepasar por mucho a los demás con los que estaban, digámoslo así, compitiendo o con los que estaba siendo medido, mejor dicho. Ok. Vamos a ver también la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo describen a Daniel en Daniel 6:4? Aquí lo que hice fue irme un poco adelante en la historia. Recuerden que siempre lo que estamos estudiando ahorita son los jóvenes en la Biblia y estamos enfocados en su etapa joven de cuando estos grandes personajes bíblicos en esa etapa de su vida. A través de la vida de todos los personajes bíblicos, o sea, muchas veces perdemos el enfoque y nos olvidamos que estos personajes nacieron, crecieron, fueron adolescentes, fueron jóvenes y luego fueron ya adultos y usados grandemente por Dios, pero poco de estos, de todos los personajes bíblicos, se menciona su etapa de niño o joven. Algunos son los que hemos estudiado. Hay muchos otros también, pero quise tomar esta historia de Daniel porque en esa historia él todavía era joven. Y pues es en lo que estamos enfocando. No puedo... otra historia que también me gusta mucho de Daniel es cuando está en el foso de los leones, porque ahí ya está más experimentado, ya es más amigo del rey, está en un mejor puesto y todo, pero ya no se me hace, digámoslo así, justo ponerlo entre los jóvenes porque en ese momento de su vida él ya no era pues joven como lo es en esta historia. Ahorita pongamos un poco más de contexto. ¿De dónde viene Daniel o de dónde lo escogieron y cómo llega él a Babilonia? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien sabe de dónde venía Daniel y sus amigos? Bueno, vamos a leer Daniel 1 para ir aclarando estos puntos y poniendo un poco más de contexto, digámoslo así. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Entonces ahí nos dicen, habla sobre Nabucodonosor y nos dicen que llega a Jerusalén. Versículo 2 dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar,
a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey, y aquí ya viene la historia que estamos estudiando. Entonces, imagínense ustedes, no fue que le hicieron una invitación a Daniel y sus amigos, ustedes se han ganado un premio y lo vamos a traer en los mejores carros y le vamos a pagar su pase de avión y lo vamos a traer aquí, lo vamos a tener bien atendidos con la mejor comida y todo. Sí estaban bien atendidos y todo, pero vienen de estar sitiados en una guerra y haber perdido esa guerra. Porque aquí dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces, imagínense Daniel con sus amigos. Ellos estaban viviendo muy bien en Israel, eran del linaje de los príncipes, tenían mucha educación, muy buen conocimiento y todo, y de repente básicamente se los secuestran de su tierra, de su familia, de sus amigos y todo, y se los llevan para Babilonia y les comienzan a imponer que tienen que aprender un idioma, les comienzan a imponer que tienen que ser una nueva cultura, ya están con un objetivo y ellos, a pesar de que están viviendo, digámoslo así, entre comillas, muy bien, porque comparado con otros esclavos, ellos están viviendo muy bien, ellos siguen siendo esclavos, VIP, digámoslo así, como esclavos que al final llegan a ser consejeros del rey y los traen porque ellos tienen conocimiento, saben otras ciencias y todo, entonces el rey los va a ocupar para eso. Entonces ellos llegaron a Babilonia, pues no por decirlo así, como en la forma más correcta. Pero eso me recuerda a la historia de José. José también no llegó se me fue ¿dónde llegó José? Perdón. Se lo llevaron a Egipto. A Egipto, gracias. Se me fue. Lo llevaron a Egipto y como esclavo. Entonces, igual venía Daniel, aunque ya esclavos más seleccionados y VIPs, pero todavía Daniel, siendo joven, lo apartaron de su familia y todo. Todavía logró estar un tiempo con sus amigos, pero después ya vemos que no estaban en el mismo lugar. No sé si ustedes se han preguntado dónde estaba. Ahorita estamos estudiando Daniel capítulo 1, pero recuerden que también estudiamos a Sadrach, Mesach y Abednego. Y en ese tiempo donde estaba Sadrach, Mesach y Abednego y la historia que estudiamos, no se menciona nada de Daniel. Entonces yo estaba pensando, ¿dónde estaba Daniel cuando Sadrach, Mesach y Abednego estaban siendo tirados en el horno? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué no es mencionado? O no sé si les había surgido a ustedes la misma pregunta. ¿Alguien? En el No, capítulo que sigue. Perdón. Rosa, si quieres, habla tú primero, Rosita. Es que no es que Daniel lo tenían trabajando, por decirlo así, por decirlo mis palabras, lo tenían trabajando en otro lado. Ajá. ¿Monse? Sí, que en el capítulo 2 él interpreta el sueño de Nabucodonosor y a él lo ascienden y se va a trabajar a las cortes del rey, a la corte del rey. Exactamente. Yo me estaba haciendo esa pregunta y yo dije, qué mala onda Daniel, o sea, ¿por qué son sus amigos y por qué no estaba él con sus amigos? Y ya leyendo el texto, como dijo Monse, uno se da cuenta que Daniel rápidamente asciende por interpretar el sueño y lo mueven a otro lugar. Entonces ya Daniel ya no estaba con sus amigos. Entonces, en ese momento, pues ya Daniel ya no era tan esclavo, sino ya estaba como en un rol de trabajo. Ya era más un rol de trabajo. Entonces ahora, sí, regresando al material, vamos a
ver cómo describen a Daniel en Daniel 6, capítulo 6, versículo 4. Daniel 6, capítulo 4. ¿Alguien me ayuda a leerlo? Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión de acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, aquí vemos que describen a Daniel que era una persona fiel y ningún vicio fue hallado en él. Me y sin gusta ninguna ver, falta. y sin ninguna falta, exactamente. No, si comenzaron los sátrapas estaban diciendo, ¿cómo lo hacemos caer? ¿Cómo lo hacemos caer? No es vicioso, es fiel y no hay falta en él. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces vemos que ahí, más adelante vemos que le ponen una trampa. Pero es bonito ver cómo la instrucción de los padres, digámoslo así, de Daniel tiene un reflejo que dura durante toda su vida, porque Daniel, en la selección que hace el rey de ellos, Daniel ya tenía que saber sobre ciencia y todo, y tenía que ser de los príncipes. Entonces sabemos que Daniel venía de, digámoslo así, una buena familia, refiriéndonos a posición social más de que sabemos cómo fuera la familia de Daniel. Y también sabemos que él venía de este linaje, pero también él conocía sobre ciencia y demás. Entonces vemos que la educación de los padres. Pero también vemos que Daniel tenía una muy buena educación espiritual. ¿Por qué? Porque él no hacía las cosas por miedo o cuando los papás estaban presentes, digámoslo así. ¿Por qué? Porque aquí vemos a Daniel que ya no está con sus papás, ya está un poco más grande también, pero él aún así sigue con el temor de Jehová. Entonces, eso es lo importante y esa es una muy buena diferencia. Cuando comenzamos a enseñar sobre las cosas espirituales y a poner buenas bases espirituales desde niños, cuando son jóvenes y durante toda su vida, ya hemos estudiado varios personajes y hemos podido ver que durante toda su vida se les llama fieles, leales. Y aquí específicamente con Daniel vemos que no hay ningún vicio ni falta en él. Entonces, y eso no, muchas personas dicen, no, ahorita cuando están jóvenes hay que entretenerlos y ya después cuando estén grandes les enseñamos. No, hay que aprovechar todo el tiempo posible para poner unas buenas bases y tenerlas bien cimentadas, las bases espirituales. Entonces, siempre que se pueda es necesario comenzar lo antes posible para tener una buena cimentación espiritual en todos. Y aquí me pongo a un poco a pensar en cada uno de nosotros. Muchos de nosotros, bueno, personalmente, gracias a Dios, yo sí tuve la posibilidad de comenzar los caminos de Dios, digámoslo así, mi vida espiritual a muy temprana edad. Entonces, yo desde chiquito recuerdo haber crecido en la iglesia y no solamente me la pasaba estudiando la Biblia, sino que en la iglesia habían canchas de fútbol, de básquetbol, y ahí nos las pasábamos jugando, pero estaba en la iglesia. También estuve en el seminario, estuve en clases de estudio bíblico, entonces en campamentos y todo esto me fueron formando y gracias a Dios aquí estamos. Gracias, aquí estamos, seguimos amando la palabra de Dios, seguimos alegres y animosos estudiando y enseñando la palabra de Dios, pero también me han dicho otras personas, una vez les voy a contar una anécdota que
en la iglesia en El Salvador, una de las actividades que le gustaban hacer a mi líder de jóvenes era salir a evangelizar. Y salía, frente de la iglesia teníamos un hospital. Entonces, teníamos muchas reuniones ahí, y entre una reunión teníamos una clase, pero para las otras reuniones lo que hacíamos era salir a evangelizar. Entonces, una vez nos fuimos a evangelizar al seguro que estaba ahí enfrente, y yo dije, bueno, el primero que vea, a ese le voy a comenzar a hablar de Dios. Y yo dije, bueno, ahí hay un señor, a ese le voy a hablar. Entonces le comencé a platicar, y él me estaba poniendo mucha atención, y yo dije, ay, qué bueno, pues sí, espero que ya acepte a Dios. Entonces yo estaba dándome mis mejores palabras y todo así, sacándole versículos de la Biblia y así con la Biblia en mano, mostrándole y todo, pero nada más veía que oía, pero no comentaba, ni había ningún... no lo veía muy receptivo, nada más vi que me estaba poniendo atención, pero que algo raro estaba pasando. Entonces le digo, no sé si tienes algo que tú me quieras decir a mí. Y me dice, no, pues estás evangelizando muy bien. Y ya cuando me dijo eso, yo dije, no, ¿qué pasó? Y me dice, no, pues yo también soy de la iglesia y sé quién eres tú y sé pues todo. Y qué bueno que están aquí con los jóvenes evangelizando, pero yo soy, y ya me dijo, yo soy el tío de no sé quién. Y yo, ay, sí, claro, ya sé quién es, que no sé qué. Entonces al final terminé dándome cuenta que estaba evangelizando a uno de la misma iglesia. Entonces, ya después me quedé platicando con él, y me decía el comentario, me dice, qué bueno que ustedes como jóvenes puedan estar aquí, que estén aprendiendo sobre la Biblia y estén aplicándolo, que puedan venir y hablar y estar evangelizando aquí. Dice, aunque me estabas evangelizando a mí, que yo ya conocía, pero que puedan estar compartiendo a temprana edad, me decía. Yo no tuve ese privilegio, yo conocí a Dios ya mayor, y es algo que me hubiera gustado muchísimo hacer a mí, dice, desde joven, dedicarme a la palabra de Dios, dedicarme al ministerio, dice, ayudar a otros, a evangelizar, a hacer todo esto. Y esto lo compartía él, y vemos aquí en la vida de Daniel y otros personajes que hemos estudiado, que desde pequeños podemos ser usados por Dios. Y eso es algo que me gusta enfatizar una y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a decir, porque hay muchos pastores que siguen estando seguros de que hay que tener entretenidos a los jóvenes y no enseñarles. Cuando desde niños, a los niños no hay que entretenerlos en escuela dominical. A los niños hay que enseñarles las bases bíblicas desde muy temprana edad. Entonces, igual a los jóvenes, cuando hay más energía para servir, cuando hay más tiempo para servir también, es en esta edad. Entonces, si comenzamos a enseñar a nuestros jóvenes desde temprana edad, ellos van a tener toda su vida para ponerla en el servicio a Dios. Y podemos ver testimonios como el de Daniel, que dice que él a través de todos los años, dice, no había, dice en el versículo, dice, no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces, esa clase de jóvenes es la que nosotros necesitamos en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestros grupos juveniles, con nuestros amigos. Esos son las personas que nosotros necesitamos. Y hablando ya para los que no somos tan jóvenes, pues nuestro testimonio debe ser este. Debemos de ser fieles y que no encuentren en nosotros ningún vicio o falta. Ese debe ser nuestro objetivo principal. Ahora vamos a avanzar un poquito.
Voy a leer el siguiente texto. Dice, siempre es bueno ver la voluntad de Dios en nuestras vidas y ver cómo las circunstancias, y sí, hasta las circunstancias adversas, son permitidas por Dios para llevarnos a lugares donde Él nos quiere tener. El mundo nos dice que tenemos que cumplir con ciertas características de conocimiento y características físicas, pero los estándares de Dios son diferentes. Él quiere que nosotros, como sus hijos, nos apeguemos a la palabra de Dios. ¿Cuáles son las características que tú estabas buscando desarrollar en tu vida? ¿Cuáles son las características que tú estás buscando desarrollar en tu vida? Ok, aquí podemos regresar a la primera pregunta de esta hoja y ver cuáles son las características que, digámoslo así, el mundo estaba buscando en relación a las características que estaba buscando el rey, y cuáles son las características que Dios sabía que Daniel iba a necesitar. El mundo está basado mucho en apariencia, en conocimiento, y las cosas, y Dios sabe que las características que necesitamos son características espirituales. Realmente lo físico no es muy importante. El día de hoy estaba viendo un documental sobre el suicidio infantil y me dejó increíblemente preocupado, porque estaban diciendo cuál era el efecto de las redes sociales en los jóvenes. Y jóvenes, estaban hablando ellos entre 12 y 15 años. Y estaban diciendo de que las redes sociales ahora están afectando muchísimo a los niños, porque en esa edad son niños y jóvenes, ahora cada vez a menor temprana edad. Entonces dice que desde que un niño tiene acceso a celular, ya su forma de socializar va a cambiar, y la forma en la que él va a comenzar a percibir la sociedad, la presión social y todo cambia. Entonces, los niños, los jóvenes ahora en las redes sociales van a comenzar a ver estas características. La primera es la física. Van a comenzar a decir, y aunque no se lo pongan y que lo digan audiblemente, por ejemplo, a un niño le preguntas, ¿quién quiere ser cuando sea grande? Yo quiero ser Messi o quiero ser Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque pues les gusta el fútbol y ellos están viendo en redes sociales, están viendo en la tele, están viendo en todas partes de que ellos son los mejores jugadores. Entonces ellos quieren ser como ellos. Entonces van a comenzar me acuerdo cuando yo estaba más chavito, que uno de los más populares del fútbol era Palermo, y de repente apareció Palermo, que se había hecho una ola y se la pintó de rubio en el cabello, y todos mis amigos con el cabello así, con la ola blanca, y todos querían ser Palermo en aquel tiempo. Entonces las personas, los niños siempre van a estar ahora cada vez influenciados más y más por las características que el mundo busca, pero nosotros debemos de enseñarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes que lo que nosotros debemos de buscar son las características que Dios nos está dando o que Dios nos está poniendo a nuestra disposición. Es más importante que ser guapo, digámoslo así. Es más importante es más importante tener una buena relación con Dios que ser guapo o algo así, porque todo lo físico es temporal, pero las cosas que estamos estudiando hoy, las cosas de Dios, esas permanecen para siempre. Y me gustó esta pregunta cuando la estaba haciendo. Dice, ¿cuáles son las características que tú estás buscando desarrollar en tu vida? Y muchas veces nos deberíamos de sentar a evaluar cuáles son esas características que nosotros estamos buscando, porque
asegurarnos, digámoslo así, de que sean características que están apegadas a la Biblia. ¿Alguien tiene algún comentario o algo que decir al momento? Hoy como que están muy calladitos todos. Yo sí quería compartir. Monse. Sí, a mí me llama mucho la atención cómo Dios en la Biblia, o sea, no, el Hijo de Dios no necesita que Dios le dé 10,000 capítulos. El Hijo de Dios necesita tener fe para creer lo poquito o lo mucho que Dios le da. Pero en los pasajes de Biblia que Él nos da situaciones de personas pobres como María, o situaciones de este muchacho que era un príncipe, pero en cualquiera lo que yo veo es que Dios, cada ser que crea, lo hace con un propósito. Unos nacieron en Israel, otros han nacido en Europa, otros nacemos en Latinoamérica, pero Dios tiene un propósito para nosotros. Y aquí yo veo cómo Dios a Daniel ya sabe que más adelante va a entrar en cautiverio. Uh-huh. Y desde que Daniel nace lo hace de buen parecer, porque sabe que lo va a usar. Y esto que usted decía, pues sí, pasa muchos veces, es que yo no tengo ese color de cabello, no tengo ese color de ojos, no tengo esa apariencia, pero Dios me la hizo con un propósito eterno. Mis características físicas son bien planeadas y veo que nos desviamos, en vez de estar dándole gracias a Dios por las características que Dios me dio, nos comparamos tanto. Lo mismo, Él les dio la capacidad de tener esta rapidez para aprender. Algunos la tienen, otros no, pero es con un propósito. Entonces, me llama mucho la atención cómo nosotros queremos como meternos en el rol del mundo para agradar al mundo en vez de decir, Señor, si me hiciste con esto, así es. Si nací con síndrome de Down o si nací, no sé, sin poder ver, sin poder oír o lo que sea, o con esta discapacidad, tú me hiciste, no te equivocaste. Tú tienes un plan para mí y en el proceso van a pasar cosas que tal vez nací todo bien y luego pasaron cosas o me regalaron, me adoptaron, lo que sea, pero Dios está ahí, es que Él sabe. Entonces, aquí más arriba veo de Daniel el control de Dios sobre la vida de Daniel y Daniel entendiendo eso. Es como, o sea, yo soy guapo, está bien, pero eso no es la gran cosa. Y esto no me tiene que definir a mí. Y bueno, todo bien, entiendo, soy inteligente y todo, pero esto no me debe definir a mí. Y Daniel mismo seguro asombrándose, qué interesante, entiendo visiones y sueños, esto es Dios mismo. Tanto que en el capítulo 2, él le dice a Dios, Señor, ya que entiendo cosas, ¿me puedes decir qué sueño ese hombre? Sí, eso quería compartir. Sí, gracias, Monse. Sí, es interesante cómo lo ves, porque así como tú dices, Dios ya venía preparando desde nuestra forma física, virtudes, defectos, características, diferencias, tez de piel, color de ojos, todo, lo venía preparando porque Él ya tiene un propósito. Y ese propósito hay que buscar ese propósito y buscar cumplirlo. Y sí, también me puse a pensar yo que cómo habrá sido para Daniel, porque esa es una habilidad sobrenatural, digámoslo así, que Dios se la dio exclusivamente a Daniel, a otras personas también, a José también. Hay muchas similitudes entre la vida de Daniel y la de José. Y ha de ser sorprendente cómo ellos la pueden usar a través de toda su vida y todo para bendición de Dios y no para vanagloria propia, digámoslo así. Porque, digámoslo, comparémoslo con lo de la belleza. Cuando vemos a una persona guapa, es egocentrista, que no sé qué, y está todo, sí, mírenme a mí, yo soy el centro de atención y todo. Pero no, hay que ser más tranquilo. Daniel sabía que eso sí son características buenas, ayudan y todo, por eso lo seleccionaron, pero
no es lo principal o una de las características principales que Dios le había dado. O sea, si me imagino le preguntamos a Daniel, mira, ¿para ti qué es más importante, ser guapo o interpretar sueños? No, pues le va a decir obviamente que interpretar sueños. ¿Por qué? Porque ese don, esa capacidad que Dios le dio, lo llevó a la posición a la que él llegó, de estar siendo influencia sobre toda la nación. Y vemos más adelante que habían personas que querían el puesto que él tenía y que estaban intentando tirarlo, intentando competir con él y queriéndolo verlo caer, digámoslo así. Entonces, pues apliquémoslo. Hagamos preguntas para nosotros como ¿qué características me ha dado Dios de las que yo puedo ser de bendición a otras personas? ¿Qué características me ha dado Dios para yo ponerlas a su servicio? Y vamos a ver algunos... Sí, hermano Roberto. Sí, no, que me acaba de llegar algo a la mente, que bueno, man, yo gracias a Dios estoy contento, así como Dios me hizo, ¿verdad? Con las características, aunque no sea como muy bonito, ¿verdad? Pero bueno, ahí, bendito sea Dios, ¿verdad? Pero hay gente que tal vez, hermanos, en la iglesia serían ser machos de ojos verdes, ojos azules, imagínense, y tal vez eso sería una piedra de tropiezo porque no hay dominio propio, un hermano en Cristo y bien tipo y bien hecho, y le van a salir un montón de muchachas y tal vez al rato está cayendo cada rato y espiritualmente nunca va a crecer, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad es que tenemos que estar agradecidos con Dios a cómo estamos, ¿verdad? Mejor deditos para salvar el alma, ¿verdad? Sí. Sí, tenemos que estar agradecidos con Dios como Él nos hizo, exactamente. Y teniendo buena estima, porque sí, en el momento de que nosotros estemos agradecidos con Dios de cómo Él nos hizo, inmediatamente nos vamos a sentir tranquilos, alegres y bien, y enfocados en lo que nuestras características físicas son temporales, porque en su momento todos vamos a tener cuerpos glorificados. Y ahorita, aunque seas el más bonito, pues no eres perfecto todavía. Tienes algún aspecto por muy leve o algo así, pero todavía no eres perfecto. Entonces, ya cuando todos tengamos cuerpos glorificados, ahí sí todos vamos a tener un cuerpo perfecto. Ok, vamos a ver los versículos que vienen ahí y vamos a ir anotando qué aprendemos. Vamos a leer Santiago 1:5. ¿Alguien si me ayuda a leer Santiago 1:5? Hermano, ¿se gusta? Sí, gracias. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo me fascina mucho, porque hay gente que dice, no, pues yo llegué tarde cuando estaban repartiendo sabiduría, y como que ya no tengo y no tuve y ahí quedé. Y no, uno puede, este versículo lo vuelvo a leer, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si necesitamos sabiduría? De pedírsela a Dios. Pedírsela a Dios, exactamente. Y se la da abundantemente, no es un poquito lo que le da, es abundantemente. Exactamente, nos va a dar abundantemente. No es que nos va a decir, no, pues mira, está bien cara la sabiduría, entonces nada más te voy a dar tantito. Por libras, onzas. No, te da abundantemente y sin reproche. Entonces, si necesitamos sabiduría, tenemos que pedirla a Dios. Ahora vamos a Romanos 12:2. ¿Alguien que me ayude a leerla? Yo lo leo. Ok. Dice, no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, nosotros no debemos de conformarnos, como dice el versículo, a este siglo, sino debemos de transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros, pero no sabemos por qué camino nos va a llevar para llegar a ese punto en el que Él nos quiere tener. Vemos a José, que fue maltratado por sus hermanos, fue vendido. Vemos a Daniel, que fue llevado como tesoro en un después de un cautiverio, como tesoro de guerra lo llevaron. Entonces no sabemos qué es lo que Dios tenga para nosotros, pero todo lo que venga de Dios es bueno, agradable y perfecto. Entonces la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces debemos de estar alegres con esto. Alguien que me ayude a leer el siguiente texto, Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ok. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer en base a este versículo? Humillarnos. Tenemos que humillarnos, exactamente. No ser orgullosos. Tenemos, exactamente. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí tenemos, claramente vemos qué tenemos que hacer. Nosotros tenemos que humillarnos y Dios nos va a dar esta gracia. Porque yo me puse a pensar, ¿por qué Dios le daba gracia a estos personajes ante las personas? Y yo dije, yo quiero de eso. Entonces voy a ir a ver qué dice la Biblia de cómo puedo yo obtener esta gracia. Entonces ahí vemos que Dios da gracia a los humildes. Entonces ya sabemos que si queremos la gracia de Dios, ya sabemos qué tenemos que hacer. Siguiente versículo. Proverbios 3, del 1 al 6. Proverbios 3. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? ¿Lo leo? Sí. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este último me gusta mucho. Sí, este capítulo es muy bonito y nos da muchas instrucciones de qué tenemos que hacer. Este proverbio, si quieren lo vuelvo a leer. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Siempre me llama la atención de que los mandamientos de Dios deben de estar en nuestro corazón, no en nuestra mente. Porque podemos conocerlos, pero no hacerlos. Y lo que tenemos que hacer es andar en sus mandamientos. Versículo 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Aquí comenzamos a ver los frutos ya de lo anterior. Nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Dice, y hallará gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Esta es otra forma de encontrar gracia. Dice, ¿qué tenemos que hacer para encontrar gracia? Dice,
Nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad. Átalas en tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Algo que siempre tenemos que estar haciendo es depender de Dios. A mí siempre me ha surgido la pregunta de ¿por qué, si Dios es omnisciente y Él ya lo sabe todo, por qué yo le tengo que pedir las cosas en oración a Él? Y yo dije, si Él ya lo sabe, ¿por qué yo se lo tengo que estar repite? Si Él ya lo sabe, o sea, cuando lo que yo le voy a orar, Él ya lo sabe. Entonces, ¿por qué se lo tengo que estar orando? Y es para mostrar mi dependencia, que yo dependo de Él y que yo estoy buscándolo a Él. Más bien, lo que está haciendo de repetir no es por Dios, porque Él ya lo sabe, como bien dije, sino es por mí. Es para constantemente estárselo pidiendo a Dios y saber de que dependemos de Él. Y no tenemos que apoyarnos en lo que nosotros creamos, porque lo que Dios es y dice, eso nunca cambia. Eso no tiene error en ello. Pero lo que yo soy y digo, sí me puedo equivocar. Entonces, casi nunca me equivoco, ¿verdad? Pero sí puede llegar a darse ese caso. No, la verdad es que pues, todos nos equivocamos, todos cometemos errores y pues todos pecamos. Entonces dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es bonito ver a Dios en lo que hacemos y cómo Él está cuidándonos minuto a minuto en el momento donde nosotros estamos manejando, donde nosotros andamos en el tráfico. Dios nos está cuidando en todo momento. Entonces, este versículo, como bien decía Rosita, decía, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, ya sabemos qué tenemos que hacer si queremos sabiduría. Ya sabemos qué tenemos que hacer si necesitamos gracia. Y aquí nos dan otros consejos. Y vemos también cuáles son de los resultados que vamos a obtener si seguimos estos consejos, porque en el 2 dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Entonces, nosotros vamos a buscar estas cosas y vamos a tener otras bendiciones añadidas. Entonces, al final en el material terminé con una frase. Les pongo, recuerda que lo que Dios busca es un corazón dispuesto y Él se encargará de dar en el momento lo que se necesite. Ánimo. Entonces, con esto terminamos la clase de hoy. ¿Y alguien tiene algún comentario, algo que nos quiera compartir también? Hermana Eli. Yo haciendo, como comentabas, ¿no? Dios ya lo sabe, Él sabe su propósito, pero también Dios quiere escucharlo de nuestra viva voz. Claro, sí. Y eso nos hace a nosotros mismos escuchar lo que queremos, la confianza. Al nosotros estarlo repitiendo o pidiéndolo, nos estamos fortaleciendo a uno mismo, de saber qué es lo que deseamos, que Dios ya lo sabe, pero nosotros estamos confirmando a nosotros mismos y porque a Él le agrada que se lo digamos en viva voz, vamos, por nosotros. Exacto, sí. Y que el cómo sale de nuestro corazón, ¿no? El hacer oración, pues también es esa comunicación que tenemos con Él. Y qué mejor que hacerlo fuerte, lo volvemos a nosotros mismos, lo estamos escuchando y eso nos fortalece.
Así es. Sí, gracias, hermana. Sí, y respecto a lo de la oración, pues más bien es por nosotros y no por Dios, porque como dije, Él ya lo sabe todo, pero nosotros somos los que tenemos que estar constantemente recordando a Dios y sabiendo que lo ponemos en sus manos. En sus manos. Correcto. Gracias, hermana. Amén. ¿Alguien más? ¿Yo? Sí, Monse. Sí, es que, bueno, Daniel es mi personaje favorito del Antiguo Testamento. Me encanta. Ah, ok. Yo quiero ver al sol y hablar con él. Pero primero con Jesús. Pero, me gusta mucho porque tiene tantas cosas de las que él se podría vanagloriar y no. Él es conocido por su temor a Dios, por su fidelidad, el buscarle constantemente, abriendo las puertas de su casa y inclinándose a Dios. Y yo veo qué bonito una persona con tantas características, quizá para el mundo que atraen, pero él no. Él está buscando al Señor. Él tiene puesta la mirada en el Señor y eso me gusta mucho porque Dios anda buscando precisamente eso de nosotros, el reconocerlo a Él, y Dios ve quién lo hace. Ve de sus hijos, y en este puedo depositar porque Él va a andar humillado delante de mí, y teniendo tanto acceso a reyes, príncipes, señor, no, Él no, su Dios era el correcto y Él estaba enfocado. Entonces, sí me gusta mucho esto. Siento que Dios me dice: a usted yo le creé con un propósito, Exacto. y con ese propósito voy a trabajar en usted. Las capacidades que le doy, los talentos, soy yo. Si le quiero añadir 10 veces a eso, lo hago, pero también puedo humillar. Entonces siempre ande confiando en mí, más que todo. Sí, gracias, Monse. Sí. Sí, hermano Roberto. Sí, también hay algo muy lindo que cuando uno ora, hermano, a Dios, es muy necesario para uno, porque nosotros a veces necesitamos desahogarnos y en las oraciones a veces lloramos y eso nos produce libertad, paz, tranquilidad, o sea, hay que desahogarse. Entonces, al estar uno hablando con Dios, o sea, eso le quita mucho peso a uno encima, como que se siente uno muy bien, relajado, con mucha paz. Sí, sí, definitivamente que la oración nos ayuda mucho a nosotros. Y referente a lo que estaba diciendo Monse, es interesante ver cómo nuestro enfoque puede cambiar nuestra actitud. Porque si yo me enfoco en, yo estaba bien y me enfoco en características físicas y otras cosas, todo eso va a ir cambiando. Pero si me enfoco en cosas espirituales, las cosas espirituales, Dios siempre permanece. Entonces, es muy, muy bonito ver cómo a través de toda la vida de Daniel, él puede estar seguro de que está creyendo en un Dios que no cambia y puede seguir fiel y puede seguir teniendo todas esas características, bendiciones y todo, y sabiendo que él puede seguir gozando de esto y Dios no va a cambiar. Dios no, o sea, él ya me imagino que de viejito pues ya no era tan guapo. Y ya como a comparación de como cuando estaba joven, pero él seguía estando con Dios, teniendo la bendición. Y algo que me ha retado mucho, mucho a mí es que ver la determinación que ellos tenían desde jóvenes, porque más que todo cuando estamos jóvenes, la presión social es muy fuerte, pero a Daniel no le importaba, no muy le importaba, o sea, era buena comida, ya no estaba en su pueblo, su rey había caído, se lo llevaron a otro lugar. Me imagino que no eran las situaciones más alegres en las que él había pasado en su vida, pero él seguía apegado a sus convicciones
espirituales. Él seguía de la mano de Dios. Él seguía estando con Dios. Y vemos que Dios le recompensó eso. Vemos que Dios lo bendijo y Dios le dio dones y posibilidades sobrenaturales de interpretar los sueños y todo. Y lo llevó a grandes niveles. Y todo fue porque él fue fiel. Él se mantuvo fiel. Le dijeron, mira, si tú adoras a tu Dios, te vamos a tirar al foso de los leones. Pues tírenme. Y ya. Y le dijeron, mira, vas a comer esto. Y él dijo, no, por favor, no me den de eso. Cámbienme la comida. Él sabía que Dios iba a respaldar lo que él estaba pidiendo y que esas legumbres que él iba a comer lo iban a mantener fuerte y mejor que a los otros. Entonces, él sabía que contaba con el respaldo de Dios y eso es muy, muy, muy bonito. ¿Alguien más tiene algo que decir, hermano Roberto? Sí, bueno, Jesús vino para darnos ejemplo, para que como él hizo, nosotros también hagamos, ¿verdad? Y Jesús era un hombre de oración, ¿verdad? En Getsemaní o en varios lados. Uh-huh. Y si él lo hacía, imagínense, no lo va a hacer uno que tiene mucho más razón, ¿verdad? Es el ejemplo. Los discípulos también, y nos mandó a orar, y nos enseñó a orar, el Padre Nuestro, etcétera. Entonces, pues sí, debemos de hacerlo, ¿verdad? Sí, definitivamente debemos de orar. ¿Alguien más? Ok, entonces, hoy estuvieron calladitos la mayoría. Raúl estuvo bien calladito, el hermano Marco también. Amén. Marcos está sin audio. Marcos no tiene audio. ¿Sí? Sí, ahí he visto que ha estado entrando y saliendo el hermano Marco. Entonces, más seguro que por eso no pudo estar tan atento a la clase. Ahí lo estoy aceptando a cada rato. Sale y entra. Creo que no ha de tener muy buena conexión a internet ahorita. Es que se entrecorta yo casi no pude escuchar porque como que se cortaba, pero yo reinicié el internet, pero no creo que no es mi internet, no sé por qué, pero hoy sí tuve como falla de audio. De conexión. Ok. Ajá, pero bueno, con el tema de lo de Daniel, pues yo pienso que bueno, en el caso de Daniel, el hecho de que se lo llevaran a una cultura diferente a la que él estaba acostumbrada, eso pesó sobre la vida de él, porque de hecho, cuando él dice que propuso en su corazón no contaminarse, significa que él se mantuvo fiel a sus convicciones, a sus creencias, y claro, cuando él llegó de una cultura donde él se había desarrollado, había crecido, había aprendido, a una cultura totalmente diferente, yo pienso que eso lo podíamos aplicar en el hecho de que a veces, en el caso de los jóvenes, pues, vea, pues los jóvenes creo que se deben de formar convicciones en su vida, porque muchas veces creo que el cambio de lugar como que les afecta, porque, por ejemplo, a veces les digo a los jóvenes, en la iglesia podrían ser una cosa, porque están como en su ámbito, ¿verdad? En su lugar, donde saben que no pueden decir malas palabras, etcétera, etcétera. Pero a veces, ¿qué sucede cuando son trasladados ya a otro ambiente? Como por ejemplo el colegio, la universidad, qué sé yo, que ya es otro ambiente. Entonces, cuando son puestos entre otro grupo de amigos. Exacto. Entonces, yo les digo, esto de Daniel es interesante porque el proponerse no contaminarse, y eso de no contaminarse implica no solamente el hecho de lo que iba a comer, sino de algunas otras cosas, la idolatría, porque sin embargo él fue un hombre de oración, ¿verdad? Dice que oraba, es más, fue lleno del Espíritu Santo de una manera tremenda. Entonces, entiendo yo de que eso también pesó bastante, las convicciones, su firmeza, su fe en lo que él realmente había creído, y eso le ayudó, y no importando estando en un lugar extraño donde no se practicaba lo que él estaba habituado, pero sin embargo él mantuvo esa fe allí, aún en medio de esa situación. Y yo creo que esa es decisión de cada quien, no solamente los jóvenes, sino aún de nosotros los adultos, de que sea donde estemos, seamos lo que realmente somos y reflejemos realmente lo que nosotros creemos y tenemos, pues. Amén. Sí, exacto. Tenemos que mantener nuestras convicciones dentro y fuera de la iglesia. Sí. Gracias, Raúl.
¿Puedo Sí. comentar algo? Sí, Karen. Yo creo que también, por ejemplo, como decía ahorita el hermano, cuando los jóvenes están dentro de la iglesia, igual se comportan de una manera, pero también refleja su falta de, bueno, no su falta de conocimiento, su conocimiento en la palabra, porque cuando llegan a la escuela o sus demás compañeros los atacan porque no hace ciertas cosas, ahí es cuando los jóvenes dicen, pues es que si en la escuela me atacan y pasan la mayor parte del tiempo en ella, pues se olvidan muchas veces de cuál es su formación en la palabra, aun cuando, si, por ejemplo, bueno, yo tengo una hija de 17 años y ella tiene una compañera que también conocen de la palabra, pero de 50 alumnos que son en su salón, solo ellas 2 conocen de la palabra. Entonces, es muy difícil porque encuentras muchas creencias diferentes y chocan con lo que ellas, bueno, por ejemplo, mi hija con lo que ella cree, y a pesar de que ella se mantiene firme, pues le ha costado mucho trabajo porque luego, no la rechazan, pero sí como que, ay no, con ella no porque no hace ciertas cosas, ella no porque esto. Entonces los jóvenes se desaniman y luego prefieren seguir al mundo que seguir la palabra. Entonces ahí es cuando deben de tener ahí más su fe puesta. Exacto, sí, mantenerse firme, y por eso es bueno no solamente llevar a los jóvenes a la iglesia, sino enseñarles la palabra de Dios y ver que cuentan, si estás con Dios, tienes una relación cercana con Dios, pues cuentas con el respaldo de Dios en las decisiones que tomes. O sea, Dios va a estar apoyándote y ayudándote porque tú eres su hijo, y no importa la presión social que tengas, no importa que tú solamente seas el único cristiano en el lugar en el que estés, en el salón o entre tus amigos, sino que cuentas con el apoyo de Dios. Y eso es necesario que los jóvenes lo sepan y que estén bien conscientes de testimonios como el de Daniel, José y todo, que tuvieron que poner su vida en riesgo para seguir firmes a sus convicciones. Y gracias, hermana Karen. Ok, ¿alguien más? Ok, entonces si quieren abran sus cámaras para tomar la foto y ir terminando ya con la clase de hoy. Ya todos a arreglarse y así. Ok, voy a tomar la foto a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Todos sonriendo? Ok, gracias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por estar en la clase de hoy y nos estamos viendo el próximo lunes, que ya va a ser la última clase. Ya vamos a estar estudiando el último personaje. Hola, hermano Marco. Hoy lo estuvimos extrañando en la clase, hermano. Sí, mi internet está malísimo aquí. Ah, bueno. Estoy atrasado, mi internet se me botó de las clases, todo terrible de internet. Ah, pues no hay problema, hermano. Ahí se pone al día con el video, sí, ya cuando suban la clase. Me hubiese gustado participar también porque está interesante la clase. Sí. Linda, ok, pero igual ahí estuvimos pendientes de que nos hacía falta. No, ahí está Roberto Méndez, ahí me... Sí. Tiene buena representación, hermano. Buena representación tengo mi amigo, por mi hermano. Linda, Marqueta, linda. Qué bueno. Ok, bueno, muchísimas gracias, hermano Marco, por llegar al último bueno, Marquitos, por lo menos salió en la foto, gracias a Dios. Sí. Les bendiga, les bendiga. Bendiciones. Nos vemos, el hermano llega cuando pasan lista nada más.
Gracias, ¿no? Quedó presente, hermano. Está la foto. Está Ay, sí. Nos vemos. Saludos. Bendiciones. Adiós. Adiós.